Bueno, a ver, el censo agropecuario, sin duda, es lo más importante que está ocurriendo en el campo colombiano. Colombia, como lo ha venido diciendo el señor presidente de la República, hace 44 años no tiene información actualizada de qué hay y qué no hay en el campo colombiano. Con el censo lo que estamos haciendo es eso, básicamente poder determinar de primera mano qué hay hoy en día en el desarrollo rural y en el desarrollo agropecuario del país y qué no hay. Nosotros ya terminamos lo que nosotros habíamos denominado fase 1, que eran los departamentos de Quindío, 15 municipios del norte de Tolima, Atlántico y Risaralda. Eso ya lo terminamos, estamos en todo el proceso de procesamiento de la información. Los procesos de información pues requieren primero unos análisis de consistencia, de calidad, etcétera. Estamos adelantando todos esos procesos. Nosotros por ahora lo que hemos venido diciendo, identificando son, digamos, tres grandes hechos. Uno primero, cuando uno mira las proyecciones del Censo de Población y Vivienda del 2005 para las zonas rurales dispersas del país, nosotros lo que estamos haciendo es ir a las zonas rurales dispersas del país. Nosotros vamos a recorrer 3.9 millones de predios rurales que existen en el país, más la totalidad de los resguardos indígenas, la totalidad de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y todos los parques y reservas naturales del país. Entonces, en ese rural disperso, estamos encontrando, primero, el número de viviendas es más o menos similar a lo que se tenía con las proyecciones del Censo de Población y Vivienda del 2005. Donde empieza a haber importantes cambios es, primero, en el tamaño de los hogares. Hay un cambio en el número de personas por hogares. Todavía no podríamos decir qué es lo que está pasando. Tendríamos que hacer pues unos análisis más adelante, pues un poco más sofisticados, etcétera, para poder determinar si eso es una combinación de efecto de menor fecundidad con migraciones internas hacia las cabeceras municipales. Eso es algo que tendremos que estudiar, pero claramente hoy en día esos hogares rurales tienen un menor número de personas que las que se preveían con las proyecciones del Censo de Población y Vivienda. Lo tercero, que es quizás el resultado más importante, ayer estuvimos un rato conversando con José Antonio Campo sobre varios temas del censo y de estos resultados, es unas grandes transformaciones en el uso del suelo. ¿Qué estamos encontrando? Hay zonas, por ejemplo, Quindío, por su redireccionamiento estratégico de desarrollo, etcétera, pues hoy en día en Quindío cerca del 36% de los predios rurales no tienen uso agropecuario. Se usan para temas de turismo rural y dijéramos ese tipo de actividades. En Risaralda, por ejemplo, cerca un poco por encima de ese porcentaje de Quindío, esos predios rurales no tienen uso agropecuario hoy en día. ¿Qué vemos? Unos desarrollos de casas fincas, condominios, etcétera. En Atlántico, ¿qué vemos? En la zona norte del Atlántico también hay una gran transformación en el uso del suelo. Esos predios rurales hoy en día están dedicados a desarrollos, a grandes desarrollos de vivienda, a grandes desarrollos de universidades y colegios, zonas francas, ¿sí? De tal manera que entonces lo que uno empieza a observar es, pues hay grandes transformaciones en el uso del suelo y hay zonas donde lo que antes esos predios rurales se dedicaban a actividades agropecuarias, hoy en día no son dedicados a actividades agropecuarias. Bueno, a ver, yo todavía no hablaría de que es una amenaza. Yo lo que estoy diciendo es, pues uno empieza a encontrar, digamos,
que predios rurales que antes tenían uso agropecuario hoy no lo tienen, ¿sí? Lo segundo es, pues nosotros todavía no hablamos pues de una proporción país porque todavía no hemos terminado el censo. Ya terminamos 3 departamentos y medio, estamos en 5 departamentos y medio, y en un mes estaremos arrancando el resto del país. Nosotros vamos a tener resultados para finales del año, ¿sí? A nivel agregado. Lo que sí le puedo decir son esas proporciones por departamento. Quindío es cerca del 36% de predios rurales en promedio en el departamento que no tienen hoy en día uso agropecuario. En Risaralda es cercano al 38%. Hay municipios, por ejemplo el municipio de Honda en el norte de Tolima, en que ese porcentaje es cercano al 60%, al 60%. Y en Atlántico está en niveles cercanos entre Quindío y Risaralda. O sea que se puede decir que en todas las zonas se está generando el mismo fenómeno. Sí, pero fíjate que es diferente, ¿no? Y eso es algo que yo quisiera destacar. ¿Por qué? Porque en Quindío es puro turismo, ¿sí? Agroturismo, turismo rural, etcétera. En Risaralda son condominios, casas fincas, etcétera, pues que de alguna manera tienen alguna, ¿sí? Pues exacto. En lo que vemos en el norte del Atlántico, o sea, sí son, o sea, un desarrollo de zonas francas, todo un corredor educativo, ¿sí? Entonces dijéramos, uno no podría decir que es y eso es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente Quindío decidió desde hace mucho tiempo de que su vocación y desarrollo productivo en parte iba a estar asociado con el turismo rural, el agroturismo, etcétera, ¿sí? La decisión de Barranquilla de generar ese corredor educativo, de generar esos desarrollos de zonas francas, ¿sí? Entonces son diferentes entre ellos, ¿sí? Tienen impactos muy diferentes. Por eso yo no podría decir que son exactamente lo mismo lo que está ocurriendo, porque cada uno tiene características muy distintas, implicaciones muy distintas y conexiones muy distintas con el rural disperso además.